Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí por el Periodista TV. Hoy especial. Si usted es fanático de Game of Thrones y está esperando el último capítulo, el del domingo, quédese ahí. Si va en la primera, segunda, tercera o cuarta temporada, le prometemos que va a haber algunos spoilers. Hoy vamos a hablar única y exclusivamente de esta serie mundialmente famosa, exitosa, que ha ganado 47 Emmy, que en un año ganó 15, que ha sido vista por millones de espectadores, que ha sido pirateada a niveles planetarios sobre las 1.000 millones de copias. Una serie que ha reproducido y multiplicado el turismo a las zonas donde se graba. Una serie que hoy día tiene a más de 500.000 de personas firmando una carta para que cambien la 8ª temporada, que termina y finaliza este domingo a las 21 horas. Y para eso estamos con 3 fanáticos y fanáticas de Game of Thrones o Juego de Tronos o GOT. Está con nosotros la escritora Carolina Brown. Carolina, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar hablando de GOT. ¿Te encanta? Me encanta. Rodrigo Mayorga, historiador, antropólogo, otro fanático más. Muchísimas gracias también de poder estar en este espacio solo para hablar de las cosas que importan. Y Eduardo Plaza, también escritor, un hombre de la generación 39 de Bogotá, ¿no? Así es. Es un premio importantísimo para la literatura chilena. Así es, muchas gracias por la invitación. Nunca me habían invitado a hablar de algo tan importante como lo que vamos a hablar hoy. Siempre hablabas de literatura nomás. Exacto, solo literatura. Lancemos el fuego. Esta cartita que están mandando, que ya no es cartita, ¿no? Que no es cartita, además que está en una página web, donde mucha gente firma que hay que cambiar. Entonces, ¿500.000 firmas ya? En la mañana llevaba 400.000. ¿Y lleva cuántos días de petición? ¿Como 24 horas? Sí, no, horas? lleva un poco más, porque apenas se inició la temporada con 35.000 firmas. Luego del último capítulo, el penúltimo, que vendría a ser el antepenúltimo, empezó a subir, y cuando ya nuestra reina de dragones enloqueció, ya todos dijeron, no, esto no lo soportamos, queremos que hagan otra temporada, otro final, otro guión. Sí, pues yo creo que vamos a entrar al rey. Hoy día leía, creo que a la Fran Solar en Twitter, hablando de si esto iba a dar pie a nuevos fanfic, como en el fondo cuando los fanáticos empiezan a hacer creaciones a partir de la serie o what if, que podría haber sido, no sé qué. Yo encuentro que sería interesante. En particular, yo no estoy en nada de acuerdo con la carta. Creo que a través de las 8 temporadas de Game of Thrones, bueno, primero el autor y después los guionistas nos han demostrado que en el fondo lo que mejor saben es manipular y jugar con nuestras expectativas como espectadores. Pues es parte del juego, creo yo, y si no te gustó, bueno, mala pata. Siento que es como parte de... O sea, siento que puedo entender, a mí hay varias cosas que me han frustrado en particular de las 2 últimas temporadas, que es donde los libros se acaban y un poco la historia va divergiendo quizá un poco rápido para mi gusto. Pero creo que en el fondo lo que mejor han hecho durante todas estas horas de televisión que hemos visto es jugar con nuestras expectativas. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Y además, yo no sé si uno deba estar... Yo jamás firmaría una carta para cambiar la idea preconcebida de un autor, o en este caso de un productor. Y además, siempre a alguien le va a molestar el final, como... O sea, si de verdad nosotros pensamos que Daenerys iba a llegar tranquila, iba a haber una pelea, iba a matar a Cersei y quedarse con el trono, es porque en realidad no habíais visto la serie, te enganchaste en las últimas 2 temporadas y pensaste que de eso se trataba. Pero ¿qué más predecible que eso hubiese sido? O sea, eso sí que hubiera arruinado la serie. ¿Y el historiador y el antropólogo qué dice al respecto? Yo creo que hay un tema de críticas que siempre son válidas. Yo, como decía la Caro, no firmaría esta carta. Estoy totalmente de acuerdo con que exista siquiera. Y un poco por lo que decía Eduardo, de que una cosa es la crítica, una cosa es que a mí me pueda gustar más o menos algún producto cultural. Hay críticas que son muy válidas acá, que tienen que ver con los ritmos, con lo rápido que han sido las 2 últimas temporadas en comparación al inicio, que tienen que ver con cómo son los productos en televisión y cómo se van desarrollando.
Pero muy distinto a decir, como dice esa carta, que traigan guionistas competentes. Yo creo que aquí hay una falta de memoria que es muy fuerte. Es cierto que el material de origen es muy bueno, pero Benioff y Weiss y todo el equipo han hecho un trabajo que nos ha tenido 9 años, nos tuvo 2 años esperando esta última temporada, todos vueltos locos. Y salir ahora con que, bueno, sí, el ritmo ha sido muy rápido, traigan a alguien competente. A mí me recuerda un poco lo que pasó años atrás con Lost, que fue para mí el último gran fenómeno antes de esto televisivo. Y la viste hasta el final. Y la vi hasta el final. Yo también. Y la defiendo hasta el día de hoy. ¿Eres fanático de Lost totalmente. Yo me aburrí temprano. Totalmente. No, ¿en serio? Sí. No, pero bien, pero está bien. Pero eso uno dice lo mismo acá. No me gusta, la dejo. Es válido, es parte de las reglas del juego. Que es distinto decir yo demando, porque una solicitud finalmente, una exigencia, que se cambie de una forma que a mí me parece mejor, como un producto que yo sí quiero consumir. Y ahí es donde la parte del mercado se mezcla un poco con la parte artística. Pero además, Carolina, tú como escritora, antes que te voy a hacer antes esa... de eso, a mí me parece de eso, que... bueno. Además, el círculo que ha hecho Daenerys a mí me parece una meditación súper linda acerca del poder y la política. Y creo que en el fondo lo más coherente con el Juego de Tronos es que ella caiga en su propia trampa, de no quiero liberar al mundo de los tiranos y finalmente me convierto en un tirano. O sea, ¿qué más real que eso? Pero por eso, porque acá hay un autor que escribe los libros y que el final no lo ha escrito. O dicen que no lo ha escrito. Había una polémica incluso que HBO le prohibía escribir los libros. Él tuvo que salir inmediatamente a decir que eso era falso, que cómo se les ocurría, que con los millones de dólares que ganaba él y la editorial era imposible que tuvieran los libros congelados ahí en un desván. Pero concretamente, ¿puede que los guionistas tomen bien la lógica del escritor? O sea, que yo siento que ya son dos cosas distintas que divergieron y que operan con reglas muy diferentes. El escritor tiene un tiempo, está trabajando con sus materiales, encerrado en su casa. George Martin va como en su 6º libro. Me imagino que él maneja muy bien su proceso, que sabe exactamente cuánto se va a demorar y cómo lo va a hacer. Y además se demoró mucho. Ese libro estuvo mucho tiempo Exacto. en el Es que mercado. imagínate cerrar todas esas historias de una manera que sea coherente y con la que él esté contento, además, porque él es un tipo que es un excelente narrador. Tiene todos estos arcos de personajes y historias dentro de historias y historias que se ramifican y se juntan y después vuelve a tomar un personaje que dejó botado no sé cuántos capítulos más atrás. Pero yo siento que la serie opera con otra lógica. O sea, hay unos presupuestos gigantescos, no sé, cada capítulo, el capítulo de la batalla de Winterfell costó $55 millones, entonces hay equipos gigantes, tienen como 17 locaciones, tienen equipo de grabación A, B, C, D, plata, rating, auspicio, o sea, ahí entran otras lógicas y yo me imagino que HBO también tiene su deadline súper claro. Sí. Hace unas semanas con Eduardo conversábamos de por qué esta decisión de hacer los capítulos de 80 minutos o de 90 minutos en vez de los 45 o 50 minutos que había antes. ¿Será una decisión de producción? ¿Será una decisión de la historia? Porque, no sé, hay cosas que a mí me parecen sumamente ralentizadas y otras que me parecen sumamente aceleradas, pero también esa es mi percepción. Entonces, yo siento que ya hay que mirarlos como dos productos distintos. Uno es el libro, que vive en su propio universo, y el otro es la serie, que opera obviamente bajo otra lógica. Eduardo, ¿y cuál es la fascinación? ¿Por qué te enganchaste? ¿Qué es lo que tiene? Porque hay mucha gente que nos va a estar viendo acá y que no necesariamente ve la serie y le gustaría verla. ¿Qué tiene esta serie que se ha convertido en esto, este fenómeno? Mi acercamiento fue muy particular. Yo soy de los fans de Game of Thrones que no han leído los libros de Martin. Entonces a mí no me importa nada que Martin haya dejado de escribir sus libros y que hoy día los guionistas estén yendo por caminos propios. De hecho, bienvenido sea. Soy malo para leer sagas, pero enganché con la historia porque finalmente es una historia súper sencilla en el sentido de que... bueno, lo primero que me llamó la atención cuando empecé a verla, que fue después de que se estrenó, fue esto de que empezaran a morir de inmediato todos los personajes los protagonistas. Como yo enganché inmediatamente con la familia Stark y de repente la familia Stark ya no estaba. Y sentir como ese vacío emocional de perder a alguien y decir, y ahora esta serie tiene que seguir. ¿Y con qué van a hacer después?
y todas estas vueltas de tuerca, y bueno, es una historia enorme. Ya se están produciendo las precuelas de Game of Thrones. Creo que lo que más me engancha de la historia es justamente que nunca te deja conforme, que siempre hay una vuelta de tuerca que te hace pensar que no lo habías visto, que genera esta fanaticada extrañísima, porque hay distintos fans de Game of Thrones, como que, no sé, la Caro es de esos fans de Game of Thrones que van a los bares y está todo silencioso en los bares y de repente hay gritos porque algo pasa. Yo soy de los fans que prefiere estar como encerrado, a lo más con 2 personas, con las luces apagadas y con la tele a full. Creo que la subcultura que se ha creado en torno a Game of Thrones es muy entretenida, la disfruto mucho. ¿Y tú, Eduardo, cómo ves Game of Thrones? Yo creo que una de las cosas, lo que decía Eduardo antes de esta sorpresa, hay algo de que tiene que ver con la vida, no, y en parte por lo cual me molesta mucho esta carta ahora al final, porque va un poco contra eso. O sea, Game of Thrones nunca ha sido nuestro realmente, sino que nos ha estado imponiendo constantemente nuevas y distintas situaciones que experimentar, un poco como la vida. Y lo segundo es que yo sí soy de sagas en general, de sagas fantásticas, de sagas medievales, de sagas de space opera, lo que sea, y creo que algo que tiene distinto o muy distinto es que no es sobre, al final un poco, incluso ahora ni siquiera, no es sobre la lucha del bien y el mal, sino que es sobre las vicisitudes y los conflictos propiamente humanos. Es muy difícil encontrar un personaje que sea abiertamente bueno o abiertamente malo. Y van cambiando y van evolucionando y van modificando y se devuelven. Y yo creo que ahora parte del conflicto con el final tiene un poco que ver con eso, con que en el momento de la resolución, donde venía esta gran guerra entre los muertos y los vivos, que qué más, que otro binomio más claro que ese, finalmente eso se resuelve, incluso más rápido de lo que esperábamos mucho. Sí. Y ahora el conflicto es de nuevo es la guerra, de nuevo es el conflicto interno de los personajes que creíamos que se habían vuelto buenos a lo largo de las 9 temporadas, de repente, como Jaime Lannister, son igual que siempre, al final nunca escapa de ese amor incestuoso y prohibido con su hermana, la locura de Daenerys. Hay toda una serie de elementos que yo creo que la hace más parecida a los Reyes Malditos que al Señor de los Anillos, por ejemplo. Entra en esa dinámica que es más histórica también. ¿Y cómo se inserta en la lógica mundial de hoy, actual? Porque algunos dicen que esta batalla entre los muertos y los vivos es la lucha del hombre frente al cambio climático, y eso tiene que ver con el muro, el frío, que va avanzando el cambio climático, y que algunos están dispuestos a unirse y enfrentarlo, y otro, que en este caso es Cersei, se queda sola, esperando para dominar el mundo, ¿no es cierto? Que vendría a ser un poquito Trump, si uno lo analiza en los términos de lo que está pasando ahora. Comparten el mismo color de pelo. Además. Un poco más rubio ella, yo diría que el Lele es una cosa medio ¿Habrá una búsqueda de esos mensajes en esta serie o no? Ayer leía, no me puedo acordar en qué medio, pero un artículo que hablaba de que en el fondo en la era de la posverdad tendíamos hacia relatos donde eran como tratar de encasillar todo en esta batalla entre el bien y el mal. Y eso me pareció súper interesante, porque esa sería como la lectura más facilista de Game of Thrones, ¿no es cierto? Como los buenos contra los malos. Pero a mí, precisamente, lo que me gusta de la serie son todos estos matices. Como que al final la serie ocupa la alta fantasía como una excusa, pero de lo que de verdad está hablando es como de la ambición, del poder, de la traición, de las familias que pretenden ser una cosa y son otra, de los tipos que han estado subyugados, que parten desde muy abajo y logran construirse para después volver a caer. Y todo eso a mí me parece como mucho más cercano a la vida real, que en el fondo la alta fantasía vendría a ser como el truquito o el maquillaje. ¿Y ustedes qué opinan de esta conexión con la realidad? Sí, yo diría que hay a ver, se ha leído mucho esa metáfora, la metáfora del cambio climático en particular, que yo creo que... Porque si no, ¿qué otra cosa pueden representar en este caso los caminantes blancos? Yo no sé si... Es que medio congelados. Es que yo a mí mi duda ahí, y ahí bueno, habrá que ver cómo se resuelven los libros, pero porque yo siento que los libros y en la televisión han tenido un poco caminos distintos.
En los libros hay todo un trasfondo histórico que tiene que ver con la creación de estos caminantes, con los tiempos antes de que invadieran en la tierra de Westeros, los hombres que venían. Hay todo un cuento de migraciones que vienen de otros lados, de conquistas, que aquí se trabaja en la serie por razones prácticas y lógicas mucho menos. Lo cual un poco le quita peso a esa lectura en los libros como tal, porque en los libros efectivamente hay una conexión donde fueron creados de alguna forma, hay una historia más compleja detrás. Ahora, en el caso de la televisión, yo siento que no lo tengo tan claro si es una metáfora explícita, pero de una forma u otra creo que representa a estos otros factores. Finalmente, este conflicto que ya no es entre el bien y el mal, es entre el ser humano, entre la vida y la muerte en gran medida, y que muestra que incluso en estos momentos, el otro día veíamos a Pompeo, creo que hablaba de lo maravilloso que era que se estuviera descongelando el Ártico, por todas las posibilidades que se nos abrían de comercio, entonces ahí uno dice, claro, o sea, realmente lo sabemos, lo tenemos claro, hay gente para la cual incluso los fenómenos más catastróficos son una oportunidad. Una oportunidad de negocio. Y de negociar y negocio. de vencer y de ganar. Y yo creo que de eso sí hay una metáfora aquí fuerte. Como incluso en este momento donde cada tanto rato un personaje dice, oye, nos van a venir a matar a todos y se acabó. Cersei sigue en el sur, Sansa y Dany siguen peleando por si el norte va a depender de la reina o no. Sí. Bueno, es la humanidad, Exacto. así somos. Eduardo, dijiste recién que costaba encariñarse, no lo dijiste, pero con los personajes, porque en cualquier momento te los mataban, la boda roja, ¿no? Lo que pasó con Stark, que nadie pensaba que le iban a cortar la cabeza, y ustedes saben que hicieron alguien por ahí, técnicamente o científicamente, cuánto tiempo siguió pensando o actuando la cabeza de una vez que la cortaron, que son 10 segundos desde que se separa del tronco. Hay datos muy frikis, se los voy a dar otro. La Cruz Roja Australiana determinó los crímenes de guerra que ha cometido cada uno de los personajes y hasta antes de la incursión en Dragón de Daenerys. Claro, antes ella incluso. iba segunda, segunda. Y rápidamente quedó, No, obviamente, ya. ahora ya no hay quien le dé, porque estamos hablando Que aparte no hay legislación para los dragones, entonces ya quedamos Claro, desactualizados. hasta Jon Snow había cometido 6 crímenes de guerra porque había usado a niños en la guerra durante un tiempo. Pero a pesar de todo esto, ¿cuál es el personaje que más te atrae? El que está mejor construido, el que te gusta. Siempre me ha gustado Arya, porque creo que ella ha llevado su camino solo. Siempre ha llevado su camino alejada del poder, de estas máquinas de poder que se van armando, como lo que decía Caro, como esta política que hoy día la podemos ver. Como, ella decidió en algún momento apartarse de eso, emprender un camino sola. El arco de ella es muy limpio en el sentido de que no toca, es muy paralelo a las historias principales de Game of Thrones. Ella aprende sus propias lecciones y vuelve recargada, el penúltimo, antepenúltimo capítulo, la batalla de Winterfell, se entiende un poco por qué tuvo que dar toda esa vuelta. O sea, a mí me encantaría que ella se quedara con el trono, pero yo sé que no va a pasar, porque obvio que HBO no nos va a dar la razón y no nos va a querer, no va a querer que nadye quede contento. Todos los arianos van a tener que firmar cartas. Pero yo debo decir que yo era un ariano previo a que ella apareciera desde la noche y enterrara su daga. Yo siempre fui fanático Ahora de eres Arya. aún más ariano. Aún más. Sí. ¿Y tú, Carola? Oye, a mí hay varios que me gustan. Me gusta mucho Tyrion, aunque siento que en las últimas 2 temporadas perdió consistencia. Pero me gustaba mucho ese personaje. Arya también me gustaba. Daenerys, pero ya, bueno, hay que dejarla ir. Quiero saber qué va a pasar con Gendry. Me parece que es muy interesante ese personaje porque además estuvo remando caleta de rato, botado, el último de los Baratheon que queda. No sé qué va a pasar ahí. Yo creo que ahí hay otra cartita que puede ser jugada. Bueno, queda que nos quedan 80 minutos en verdad. Nada. Y yo Ese tengo es el muchas problema. ideas de lo que podría pasar. Hay algunos que le ponen muchas fichas a Tyrion, ¿eh? No lo descartes. Sí, Tyrion. Bueno, yo me acordaba que hay una teoría que dice que, claro, Arya va a gobernar con sus múltiples caras
No como Arya sentada en el trono, sino usando alguna de estas múltiples caras que aprendió en no sé cómo se llamaba la casa esa, Sí, con las no caras. recuerdo, sí. La casa del millón de Cuando caras. se estaba Sí. preparando. ¿Y tú, Rodrigo? Yo tenía un favorito hace mucho tiempo que era Robb Stark, muerto hace años ya, o sea... ¿Cuándo murió? En el Es segundo. como en la Tercera, segunda tercera. temporada. Boda roja, boda Que he roja. hecho todo hace rato. No, Robb Stark ha sido. Yo iba por él como rey. Mi rey, el rey en el norte. Todavía. Me gusta mucho, por eso yo creo que hay un tema con el norte que encuentro de independentista, de identidad propia, que hace que en su momento Ned y luego Robb hayan sido para mí personajes que me gustaban en el sentido como que iba por ellos. Hoy día no sé si voy por ninguno. Hay algunos que me gustan mucho cómo han sido construidos. Daenerys, a pesar de toda la discusión que hay últimamente, creo que es un personaje cuyo arco, a pesar de haberse acelerado muy rápido, es muy redondo. Uno vuelve a las primeras escenas, mucha gente molesta, pero uno se nos olvida que la primera temporada le lanzaron frente a ella, a su hermano, una olla de oro hirviendo Sí. y ella lo mira. O que la temporada pasada, cuando el hermano y el padre de Sam, del amigo de Jon, le dicen que no la van a seguir y que no se van a rendir ante ella, los quema vivos, quema vivos. no los toma presos. Todas las temporadas no los- quemado gente. quema gente. Sí, siempre. Entonces hay un tema ahí que yo siento que me gusta cómo nos han hecho querer a alguien que no es finalmente más que la heredera de una dinastía imperialista, colonialista y violenta. O sea, Y que ahora nos lo lanzan en la cara. Sí. Yo siento que lo que es genial ahí es el uso del relativismo. O sea, las primeras temporadas, claro, te encanta Daenerys porque la pobre parte siendo como un objeto que el hermano casi vende como un pedazo de carne con estos bárbaros. Ella se logra ganar su espacio ahí en la comunidad bárbara. Y claro, empieza a poco a quemar gente, pero siempre son como gente mala. Entonces uno dice, sí, bacán que quemó, bacán que crucificó a los tipos estos que con la isla de los esclavos, y bacán que quemó a este otro que la tenía encerrada ahí en la casa de los muertos o de los no muertos. Pero claro, finalmente todo el rato hay estado apoyando a alguien que tiene métodos súper cuestionables. Pues, y eso funciona porque está el relativismo. Porque tú a ella dentro de la serie la estáis comparando contra Cersei, la estáis comparando contra Joffrey, la estáis comparando contra la montaña, la estáis comparando como con otros personajes que son mucho peores. En cambio ahora solo queda ella. Ahora, ¿no será que todo nos conduce a que el poder, como tú decías antes, unipersonal, es un desastre y que la salida siempre es el trabajo democrático, en conjunto, unitario, y que la gran salida va a ser que el trono de hierro tiene que desaparecer? Que se Y que destruya, final- dices tú. Puede ser. Claro, puede y que ser una alternativa. finalmente cada reino pase a ser de alguna manera más democrático y Yo creo que confluyan esa en no va a ser intereses. la salida de ¿No? nuestro amigo. ¿Tú no crees? No, yo creo que la salida va a ser que, como esta frase famosa, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y vamos a encontrarnos que la persona que está sentada en el trono va a ser igual de mala Tarde o que todas temprano. las Y anteriores. nosotros nos vamos a dar cuenta que finalmente quien sea que esté sentado en el trono, fuéramos nosotros o no fans, o fuéramos fans, nos vamos a dar cuenta que en realidad no lo merece tampoco. Es como Daenerys, como ¿por qué estábamos siguiendo a esta mujer blanca, rubia, que solo quería colonizar todo el territorio porque quería ser la reina y luego que sus hijos heredaran el reino? ¿Cuándo se nos ocurrió que sea algo bueno? Claro, pero no era que la seguíamos también porque ella tenía el poder para enfrentar a otros que eran mucho más malos, que los vimos siempre como una amenaza, a los caminantes blancos, a la misma Cersei, que eran como más odiosos. Pero Cersei Los dragones eran Cersei, como ¿qué tan mala era el poderío Cersei? nuclear. No sé. Era mala. Destruyó la ciudad, hizo terrorismo doméstico. Claro. Bueno, En algún momento, sí. yo siento que en un momento fue forzada a realizar terrorismo doméstico. Pero a mí me gusta Cersei como mala, porque me gusta además su sentido de que en el fondo, porque es mala, pero no es mala expresamente o como de una manera así básica de no, voy a destruir a todos porque sí, es mala porque solo piensa en ella, solo está preocupada de ella y de sus hijos y De que sus sea hijos. lo, Ella es una muy buena mamá. Sí. Y además maneja muy bien la intriga del intriga. poder, y por eso fue tan chocante verla el último capítulo Morir así. mirando por la ventana como no pasaba nada y Sí, llorando. nada. Como... Y Sansa es pragmática, es buena,
¿Cómo la ven? Porque Yo creo que ha recibido una muy buena educación, como todo eso que pasó con Littlefinger y el tiempo que estuvo con Cersei en King's Landing, como que la prepararon para lo que... O sea, claramente ella no es la misma niñita con la que partimos en las primeras temporadas. Sí, pero siempre tiene como sentimiento bueno y tarde o temprano no se equivoca, ¿no? Es decir, cuando dice esto nos va a llevar por un mal camino... Bueno, es que es la única que no subestima a Cersei, pues la que dice desde siempre, porque es la que mejor la conoce también. Claro. Como la única que parte diciendo, oye, ella nos va a traicionar, por favor no contemos con ella, vale. Sí, nada. pero también no se equivoca frente a Daenerys. Sí. Es que yo creo que al final aquí hay una, y que tiene que ver un poco con esto que decíamos también con Cersei y Dany, una de las enseñanzas en términos de política o de poder es que finalmente los personajes son ruthless, en inglés, como sin ningún tipo de escrúpulo cuando están contra su enemigo. Parte de la genialidad narrativa de esta serie es que, como decías tú, Daenerys siempre ha tenido como enemigos aquellos que nosotros considerábamos nocivos. Por lo tanto, nunca nos molestó, como decías tú, quemaban personas y decíamos bien. Cuando quemaron a los Tarly fue el momento en que era como... Pero bueno, dudamos, pero ya estamos acá. Llevamos 7 años, 8 años, hay que seguir. Cersei es lo mismo. Cersei es absolutamente brutal con aquellos que son sus enemigos, sea su hermano Tyrion, sea el ejército de Daenerys, sea los de los distintos reinos. Y yo siento que el camino a Sansa ha sido un poco ese. También ir avanzando hacia ser un personaje que cuando identifica a alguien como enemigo, puede ser muy brutal, puede cortarle el cuello como lo hace con Littlefinger en su momento, bien, gracias a Dios. En ese sentido sí, yo creo que son todos los personajes en general se dividen entre estos pragmáticos y los personajes más nobles, podríamos decir, a la Ned Stark, que terminan comúnmente, o a la Jon Snow, que es el único que nos va quedando a esta altura, es con Tyrion un poco. Claro. Y Brienne. Y Brienne, perdón, y Brienne de Tavern. Y quizás Arya, no sabemos, porque Arya es un tiro al aire. Entonces Sansa yo creo que ese ha sido el camino que ha hecho. Oye, les voy a contar un dato freak así. Dubrovnik, Croacia, donde se graba la escena de Desembarco del Rey, Casa de los Eternos, Fortaleza Roja, ha triplicado su ingreso turístico en este primer semestre. Belfast, Irlanda del Norte, donde se graba Camino Real, Invernalia y la batalla de Hanghorn, 225% ha aumentado, casi triplicado. Sevilla, España, los españoles están fascinados porque ahí se Jardín del Agua, el Palacio del Reino de Dorn y la Fosa de Daznak y el Pozo Dragón, 215%. Reykjavik, en Islandia, donde está el Muro y las Tierras Salvajes, 205%. Girona, España, Bravos y Antigua, 170%. Y Essaouira, Marruecos, donde está Astapor y la Ciudad Amarilla, ha aumentado un 130% el turismo, gracias a Game of Thrones. Yo pensaba cuando tú preguntabas como qué nos atrajo a la serie, por lo menos para mí, yo en general no soy muy amiga de la fantasía. Como que nunca he enganchado mucho con la fantasía, siempre prefiero las cosas más realistas, como los policiales, con eso sí engancho. Pero esta serie a mí me enganchó mucho porque encontraba que los personajes femeninos no tenían nada que envidiarle a los personajes masculinos. Podían ser igual de malos, podían ser igual de esquivos, igual de traicioneros, igual de violentos. Y eso para mí era muy atractivo porque en el fondo en la fantasía la mujer siempre tiene un rol como, no sé, la maga o la acompañante de, o la reina que... Pero acá estaban como compitiendo igual. Está demostrado que la mujer puede ser tan mala como el hombre. Eso me pareció súper interesante. Y tan buena, ¿no? Sí. Desenlace, vamos al desenlace, juéguensela. Hasta ahora han dicho, sí, podría ser otro. Aquí hay un desenlace. Aquí, por ejemplo, yo pienso en Daenerys. O Daenerys muere, o se queda sin nada de fuerza y se va al ostracismo absolutamente. Yo digo que Daenerys va a morir. Porque sin dragón ella no es nadie. Sí, va a morir, hasta ahora, sí, como impuso su fuerza, lo lógico es que un dictador de esas características necesita al dragón. Entonces, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué creen que va a pasar? No, yo creo que muere. Se queda con el trono de hierro. El dragón. Muere. No, yo creo que muere, sí o sí. Sí, muere. Yo creo que Jon Snow o Arya la van a matar, uno de los dos. Yo mi apuesta es que... Porque si le cae una piedra en la cabeza, te juro que tiro la tele blanca. Pero espérate, sin dragón, ¿es necesario que muera?
Yo creo que es necesario que ¿Sí? muera. Sí. Porque ella Porque nunca tarde o va... temprano va a encontrar otro huevo, dices tú. O sea, hay una teoría ahí que circula en internet sobre el cuarto dragón y no sé qué, y que Gendry también tendría sangre como de los dragones por... como- Íbamos a tener una pelea de dragones en el Bueno, último no sé, capítulo. no sé si hay tiempo para eso. Es que no hay tiempo. Es el tema, no ¿no? hay tiempo. No hay tiempo. Hay otra teoría que dice que Con hasta Tyrion podría Tyrion. ser. Sí, po. Porque Tyrion en uno También. de los capítulos se acerca a los dragones Y los toca. Sí, Sí. sí, la teoría de Tyrion como un Targaryen en los libros sobre todo está muy desarrollada. Y uno podría incluso pensar, luego de lo que hizo en el último capítulo, de que Daenerys le manda un Dracarys, lo quema y él aparece ileso. Claro. Pero que yo siento que no se ha desarrollado eso lo suficiente en la serie. Sería demasiado como que la gente no lee los libros, que haría así como, ¿qué Sí. está pasando? Mi apuesta es que, aquí vamos a apostar, estamos en grabado, así que esto Está queda grabado, no, Sí, a la nada. posteridad, Esto- que no la te lo voy a- van a Nada, sacar- apostemos un chop. Te lo van a sacar en cara a todos los amigos. todo, aquí esto queda en ridículo, no queda en ridículo hasta el fin de los tiempos o la firma. No, yo creo que Arya va a tratar de matar a Daenerys. Yo creo que Jon va a estar así como siempre, así complicado. Ay, sí, ¿qué como que hago? está demasiado complicado. Complicado por Hace todo. mucho rato. Y indeciso frente a esta situación, y Arya va a intentar matar a Daenerys y yo creo que Daenerys va a matar a Arya. Y creo que ese va a ser el Se van a momento inmolar. en el cual Jon va a darse cuenta de que esto ya no puede ir más allá y él la va a matar. ¿Pero quién se sienta en el trono de hierro, según tú? Sansa Stark. Yo creo que. Tengo una teoría similar. Creo que Arya se inmola para matar al dragón y en el proceso muere Dany. Creo que Jon, que ya probó ser un pelele, se va a ir a vivir al norte con los salvajes. Con Tormund te lo puede Tormund, cuidar. Sí, a mí me encantaría que Daenerys tratara de quemar a Tyrion y Tyrion sobreviviera. Y que hará. Pero lamentablemente yo no sé cuál fue la decisión por la que son tan pocos capítulos de larga duración, porque pasa que al principio, no sé, me acuerdo, ¿cuál fue uno de estos capítulos donde se dedicaron como puro tomar? Era El como segundo y el Sí. cuarto. Como que eran puras reuniones media hora y no de eran puro muy tomar, significativas tampoco. en vez de hacer más capítulos de poca duración, donde Claro. pudiera haber desarrollado mejor los personajes y capaz que hasta Tyrion no hubiera podido llegar a ser el rey. Claro. Tomaron tanto que se les quedó un vaso arriba de la mesa, ¿no? También. Que Claro, parecía, como en el pare- Starbucks. parecía ser de una marca de café que no vamos a mencionar. Para no darle más publicidad todavía. Salvo No, que se pero es ponga. terrible ese café. ¿Y tú, Carola? Oh, yo no sé, como que estoy entre ti. Yo siempre quise que una mujer se sentara en el trono de hierro, por lo tanto me encanta la teoría de Sansa Stark. Pero no la veo moviéndose al sur, además que el bronceado no le sienta bien. Se nota que todos ustedes son de una generación que no vivió la dictadura. Porque yo lo único que quiero es que destruyan ese maldito trono de hierro y que haya democracia en los 7 reinos. Pero bueno, pero Eso es imposible, Pero tú no lo dices ven. como la República Federal de los 7 Es reinos. que haya más democracia, algo se tiene Pero que es que crear son- a partir pero de son ese nuevo reinos, mundo. Son reinos. Sí, pero Pero bueno, los 7 Ah. reinos no eran independientes, o sea, eran cada uno independiente antes de que Autónomo. llegaran los Targaryen. Por eso Claro, digo sí, que claro. nosotros hemos apoyado a la corona española durante 7 u 8 años. Qué atroz. Es Exacto. terrible, cuando Sí. lo piensas así, es como que volviera ahora el Exacto, príncipe de España claro. a pedirnos, a exigir su derecho Claro, como un dragón. claro. ¿Te imaginas? Ahí quedamos. Pero un poco, cuando tú decías que ella no se mueve al sur, bueno, King's Landing está destrozado, o sea, Sí, quizás se puede probablemente mover al norte puede de que la la nueva capital. capital sea allá, o puede que sea en reino en una lógica más federal. el norte con ese clima no puede ser capital de nada. Ah, no hay gente en el sur tampoco. Está bien, en el sur, claro, murió 1 millón de personas, Claro, por lo menos. imagínate. Yo si viviera ahí me iría a Dorne. Sí. Como Sí, playa. Dorne ahí. es como- Ya, pero tú por dijiste, supuesto. Sansa se sienta en el trono. Sí. ¿Tú? Yo creo que Tyrion o Sansa. Yo ¿Tú? quiero que Tyrion. Yo creo que va a haber democracia. Pero Yo democracia. creo que tienes una o- una o rey- visión o- demasiado va a haber, positiva. va a haber como una cosa mucho más ¿Democracia colectiva. o disgregación colectiva, de reino? que Eso mismo. finalmente el mundo se resuelve sus problemas colectivamente y no con tiranos o reyes. Y en un capítulo. Fuera la monarquía. Pero, fuera la pero tú monarquía. dices que van a desaparecer los monarcas de todos los otros reinos. Es que no los sabemos, ¿no? Greyjoy, los Stark, Todo, los del pero sur. si ya la mitad, el 90% No, ya hay está 1000 muerto. reinos Es Así que verdad. y los Hay- que quedan hay pueden Henry. conversar y llegar a algún acuerdo más razonable. Bueno, No. había otra teoría dando vuelta que decía que iba a ser Bran el que se iba a sentar en el trono de hierro.
pero eso también sería friki, porque Que no y hay yo quiero tiempo, saber además no hay que qué vio tiempo. en el último capítulo. Sí, no hay tiempo. No. Mientras no se siente el vasito de Starbucks Claro. en el reino, en el trono, estamos perfectos. O Davos, así como algún personaje X. secundario así que llegó al final. Estimados, ha sido un placer conversar con ustedes. Les tengo unos pequeños regalos. Como tú llegaste tarde, ellos ya se sortearon. Este libro de Stephen King, Cementerio de Animales, de bolsillo. De bolsillo. Todo esto lo manda Random House, la editorial, para Carola. Muchas gracias. Martina Cañas, Martina Chupa por Chile, para Rodrigo Mayorga. Gracias. Y El asilo contra la opresión, editorial Debate, 5 judíos del Holocausto en Chile, para Eduardo Plaza. Perfecto. También Muchas les tenemos gracias. revistas ahí para que se lleven y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si hay mucha demanda para el programa, en una de esas los invito para que el domingo a las 10 de la noche hagamos un programa No, yo creo especial que el domingo a posteriori. tenemos que- sí. A las 10 y media. A las 10 y porque media. a las 10 vamos a estar en la mitad. Tenemos que convencer a la gente del estudio. Y a ustedes, bueno, el domingo esto se resuelve, igual como el campeonato de fútbol. Nosotros hablamos antes, comentamos antes, dijimos las posibilidades. El domingo a las 21 horas ya comienza el desenlace de esta serie extraordinaria que va a tener a por lo menos unas cuantas decenas de millones de televidentes en todo el mundo mirando quién ocupa el trono de hierro. Muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos como siempre aquí en el Periodista TV. Nos vemos.